Buenos días, esta oportunidad estaremos explicando lo que es el proyecto de cátedra de máquinas de corriente directa. Mi nombre es Edwin Daniel García y en esta oportunidad yo les estaré explicando lo que es la primera parte del proyecto. Acá ya tenemos lo que es el programa. Les estaré explicando lo que es el sentido horario y antihorario controlado por un timer para que cuando el motor haga el cambio de giro no entre bruscamente y se nos pueda dañar el motor. Acá tenemos lo que es el circuito de fuerza. Tenemos la alimentación, fase 1, fase 2, fase 3 y tierra. Tenemos un disyuntor, tenemos un contactor 1 que nos va a controlar el giro hacia la derecha del motor y un contactor 2 que nos va a activar el motor en sentido antihorario. Acá a la derecha tenemos lo que es el circuito de control. Tenemos el disyuntor, un contacto normalmente cerrado que al pulsarlo nos va a desenergizar el sistema y por ende no va a funcionar. Cuando presionamos el contactor normalmente abierto, que en este caso es S1, nos va a activar lo que es el contactor KM1 y a la misma vez nos va a activar el temporizador 1, esta bobina temporizada que tenemos acá nos va a activar, y en este lapso de tiempo nos va a activar el motor girando en sentido horario. Cuando ya haya transcurrido este lapso de tiempo, la bobina temporizada T1 va a enclavar sus contactos que está acá, 13, 14, un contacto normalmente abierto de enclavamiento, y por ende nos va a activar un contacto auxiliar que nos permitirá apagar el sistema para que baje las revoluciones y no entre de manera brusca el motor girando en sentido antihorario. A la misma vez este contactor nos va a desactivar a K1 para que el motor se apague, y a la misma vez se va a conectar en la bobina temporizada 2 y va a contar ese tiempo. En este momento el motor va a estar apagado, bajándose sus revoluciones para que no entre de forma brusca. Acá tenemos una luminaria que nos va a permitir ver cuando el motor esté apagado. Esta bobina temporizada va a activar sus contactos que están acá y me va a activar acá M2 y el motor va a girar hacia el sentido antihorario. Aquí tenemos esta luminaria que nos va a ver encender cuando el sistema esté encendido. Vamos a simular el circuito. Tenemos acá, activamos el disyuntor y por ende vemos que al no presionar este pulsador el sistema no se energiza. Energizamos el sistema y se me activa acá M1 y se activa el temporizador 1. Aquí podemos ver que el motor está girando a sentido horario. Ya transcurrido este tiempo, el motor se me apagará y activará sus contactos, y aquí tenemos el LED que simula que está encendido. Aquí podemos ver que ya me activó al contactor auxiliar y me desactivó al contactor 1, y a la misma vez se me activó el temporizador 2. Transcurrido el tiempo que le hemos programado, el motor se me va a activar nuevamente por el contactor 2 y va a girar en sentido antihorario. Aquí vemos con la luminaria que está apagado el sistema. El temporizador 2 va a enclavar, vimos que ya lo hizo, y me activó el contactor 2 que me permite girar al motor en sentido antihorario. Podemos ver aquí la luminaria que se me encendió. Esto simula que el motor está en funcionamiento, y vamos a presionar acá lo que es este contacto normalmente cerrado para desenergizar el sistema y apagarlo. Podemos ver, lo presionamos y se me desactivó el sistema.
ya no hay paso de corriente en todo el sistema. Bueno, esta es una breve explicación sobre este circuito de mando y de control sobre el controlar el sentido de horario y antihorario de un motor trifásico temporizado. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Tengan muy buenos días y saludos. Bueno, mi nombre es Sergio José Vides Miranda. Me tocó explicar un poco sobre CC-SIMO. Escogimos el motor en derivación. Vamos a escuchar un poco desincronizado el audio con el video, ya que lo grabé en Meet y lo guardé y por alguna razón no me guardó el audio, entonces lo estoy sobre hablando. Ahí tenemos nuestro motor en derivación con una carga nominal de 0, o sea, el motor lo estamos midiendo en vacío, con un voltaje de 200 voltios, corriente de 3 amperios, unas revoluciones por minuto de 2538 RPM, potencia absorbida es 600 watts, potencia utilizada 0, ya que estamos midiendo en vacío, la eficiencia 0 por el mismo motivo. Ahí podemos ver que el reóstato tiene una resistencia de 0.2 ohms. El motor es en derivación y ahí podemos ver que la bobina de inducción está conectada en paralelo al motor, por eso se autoinduce. Aquí podemos poder variar la fuente de voltaje, pero lo dejamos en 200 porque así lo hicimos con las capturas. Ahora pondremos la carga del motor a unos 55 newton para poder ver los diferentes valores de voltaje corriente del motor. Ahora con carga vemos que el voltaje siempre sería 200 voltios, el voltaje utilizado sería 164 voltios, la corriente subió a 105 amperios, las revoluciones bajaron a 2083 revoluciones por minuto, la potencia absorbida ahora es de 21.000 watts, o sea 2.1 kilowatts. La potencia utilizada es de 11.125 watts. La eficiencia es de 52.97% de eficiente. Y ahora procederemos a ver las gráficas. Para las gráficas tuvimos un problema a la hora de presentar, ya que no nos salía en Meet, así que vamos a pasar a las gráficas del documento en PDF, que son las capturas de las mismas gráficas bajo los mismos valores en vacío y bajo carga de 51 newton sobre el eje. Aquí podemos ver ya las capturas. Aquí podemos apreciar las gráficas de corriente, revoluciones por minuto y eficiencia bajo una carga sobre el eje del motor de 0, o sea, las gráficas en vacío. Podemos apreciar la carga sobre revoluciones por minuto por corriente. Ahí también podemos apreciar que también está bajo las condiciones de vacío el motor. Podemos apreciar las gráficas de revoluciones por minuto sobre
potencia del motor. Podemos apreciar la captura de pantalla del motor, la condición en vacío y los diferentes valores medidos en vacío. Ahora podemos apreciar la gráfica bajo las condiciones de carga de 51 newton. Esta es la captura de pantalla del mismo motor con las mismas características del motor vacío. Buenas tardes, mi nombre es José Vázquez Osorio. Hoy les hablaré sobre los motores compuestos. Los motores compuestos tienen un campo en serie sobre el tope de la bobinada del campo en paralelo. Este campo, el cual consiste en pocas vueltas de un alambre grueso, está conectado en serie con la armadura y lleva la corriente de la armadura. El motor compuesto es un motor de excitación independiente con propiedades de un motor serie. Cuanto más amperios pasen por el inducido, más campo se origina. Claro está, siempre sin pasarse del consumo nominal del equipo. Los motores en general de corriente continua están compuestos por los siguientes: el estator, los polos, bobinas de campo, bobina en paralelo, bobina en serie y las escobillas y los portaescobillas. También tenemos el rotor, el núcleo de la armadura, el conmutador y el enrollamiento de la armadura. Los motores compuestos pueden ser acumulativos, diferenciales e interpolos. El motor compuesto acumulativo tiene la cualidad que el campo en paralelo se conecta de tal manera que la fuerza magnetomotriz que produce aporta al campo en serie y de tal manera al de la armadura. Por otro lado tenemos el motor compuesto diferencial, que la fuerza magnetomotriz del campo en paralelo y del campo en serie se restan una de la otra. Es decir, que cuando la carga aumenta, la corriente de la armadura se incrementa. Algunas aplicaciones de los motores compuestos pueden ser en elevadores, también en prensas, limadoras, la industria de papel y extrudadoras. Las ventajas de los motores compuestos pueden usarse acumulativos en el campo serie, reforzando el campo shunt, donde el flujo del campo en serie se resta del campo shunt. Otra de las ventajas que tiene las características intermedias entre el tipo shunt y el tipo serie. Se puede lograr cualquier característica combinando el campo shunt y el campo en serie.